Buenas tardes, mi nombre es Jeremy Castrillón y hoy vengo a hablar acerca de la cinética química de los mecanismos de reacción. Bueno, en específico voy a hablar de dos aproximaciones, pero para entenderlas primero hay que hablar de unas generalidades. El estudio de las velocidades de reacción conduce a comprender los mecanismos de reacción, es decir, su descomposición en una secuencia de etapas elementales. Las etapas elementales simples tienen leyes de velocidades simples, y estas pueden combinarse mediante una o más aproximaciones. Las aproximaciones incluyen el concepto de etapa determinante de velocidad de reacción, la concentración en estado estacionario de un intermedio de reacción y la existencia de un preequilibrio. Pero en este caso, en específico, voy a hablar de estos dos. La aproximación del estado estacionario y la etapa determinante de la velocidad. Los conceptos permiten simplificar mecanismos complejos para obtener ecuaciones de velocidad más sencillas. Y también ayuda a entender cuál es la etapa que controla la rapidez global de una reacción. Okay. Para ello hay que nuevamente entender lo que es la idea general de los mecanismos. Las reacciones químicas reales ocurren rara vez en un solo paso. Y lo que es real es que se desarrollan a través, o normalmente, comúnmente, es que se desarrollan a través de secuencia de pasos elementales que incluye especies llamadas intermediarios. Los intermediarios se forman en un paso, se consumen en otro y rara vez se pueden aislar. Como cada paso tiene su propia constante de velocidad, analizar todo el mecanismo exacto suele resultar matemáticamente muy complejo. Por eso se hacen o se utilizan aproximaciones que son universalmente aceptadas, como estas dos que vamos a visualizar. Okay, bien, al hacer la observación a la figura, se observa el comportamiento temporal del intermedio. Bueno, lo esencial de la curva del intermedio es que al inicio su concentración aumenta y aumenta rápidamente, es casi que no apreciable. Y esto ocurre porque se forma más rápido de lo que se consume. Después, en un periodo corto de tiempo, la curva se aplana y a partir de ese punto la concentración del intermedio se mantiene prácticamente constante durante casi toda la reacción. Este comportamiento es la base de la aproximación del estado estacionario, que se expresa como la diferencial del intermediario con respecto al tiempo es aproximadamente cero, lo que significa que el intermedio no se acumula de manera apreciable porque se forma y se consume casi a la misma velocidad. Primero observamos en esta figura que el intermedio alcanza rápidamente una concentración casi constante. Esto es lo que nos lleva a plantear la aproximación del estado estacionario. Pero lo que hacemos con esta segunda figura es determinar qué tan buena es la aproximación. Y en esta figura se ve la prueba, en donde la curva resultante de usar la aproximación, que es la que está punteada, es casi que igual, coincide con la solución exacta del sistema. Solo se difiere el inicio, que el inicio es llamado el periodo de inducción. Normalmente este periodo de inducción no se mide experimentalmente. Y esto demuestra que la aproximación no solamente es intuitiva, sino también matemática y experimentalmente válida. Ahora observando la figura, en donde se muestran dos escenarios, ¿cierto? En donde el escenario A y B, bueno, en donde el escenario B es igual al escenario C. Mic off. En donde se clasifican como reactivos y productos. Y estos puntos azules como los intermediarios. El primer escenario es donde el paso es lento hasta el inicio, en donde la formación del intermediario es lenta y su consumo es rápido.
el intermedio no se acumula y refuerza la validez del estado estacionario. La velocidad global depende directamente de la velocidad del primer paso. En palabras simples, la reacción avanza tan rápido como el producto pueda transformarse en el intermediario. El paso rápido después no influye en la velocidad global. El segundo escenario es donde el paso lento ocurre en el medio del mecanismo, ¿okay? En donde se inicia como un reactivo, luego ocurre un intermedio que es lento y finalmente se forma un producto rápido, ¿cierto? Pero aquí no es observable, sino que se observa en la figura de abajo, en donde se forma rápido un primer intermedio, pero se consume despacio, que es lo que ocurre en este fenómeno. Esto lo que hace es que se produce una ligera acumulación en el intermedio, y la velocidad global depende de la concentración del intermedio, en donde para eliminar el intermedio de la ley de velocidad se debe utilizar la aproximación del estado estacionario o preequilibrio, que es otra aproximación. El escenario refleja mecanismos reales donde ocurren reacciones catalíticas, mecanismos de combustión o reacciones enzimáticas y demás. ¿Qué conclusiones podemos determinar a través de la figura? Es que siempre existe un paso lento que domina la cinética. La segunda idea esencial es que la posición del paso lento dentro del mecanismo cambia la forma de la ley de velocidad. Y el tercero es que los pasos rápidos no controlan la velocidad global, únicamente ajustan el equilibrio entre intermedios. Ahora se observa la siguiente figura, en donde es un perfil energético, en donde cada pico es un estado de transición. El pico más alto es el paso con una mayor energía de activación y es el más lento. Este lento es la etapa determinante de reacción, RDS. Esta figura lo que conecta es la cinética con la termodinámica del mecanismo, mostrando por qué un paso lento es lento y por qué es enérgicamente el más difícil de superar. Una aplicación real es a través de la oxidación del óxido de nitrógeno a nitrito, en donde el óxido de nitrógeno como esta es la reacción global, no es que reaccione directamente con el oxígeno, sino que primero ocurren unos pasos, unos mecanismos, en donde pues ocurren estos tres pasos elementales. El primer paso y el segundo paso son dos pasos donde se obtienen dos intermedios. Primero es dos moléculas de óxido de nitrógeno se chocan y forman este intermediario que se denomina como dímero de óxido de nitrógeno. El dímero es inestable y se descompone rápidamente. Por eso es que estas dos etapas se consideran un equilibrio previo. El tercer paso es el paso lento, en donde el dímero se oxida y se obtiene en dos moléculas de nitrito. Esta etapa, al ser la lenta, es la etapa determinante de la velocidad. Lo que ocurre allí es que atendiendo a la aproximación del estado estacionario, pues se obtiene la siguiente ecuación, que al simplificarse pues se obtiene la ecuación final. El ejemplo de la oxidación del óxido de nitrógeno es importante porque muestra cómo un mecanismo con un intermedio transitorio produce una ley de velocidad más compleja de la estequiometría global. Como conclusión, la aproximación del estado estacionario simplifica la cinética al asumir que los intermediarios tienen concentraciones constantes después del periodo inicial.
La etapa determinante de la velocidad identifica el paso lento que controla la rapidez global, y las figuras ayudan a entender visualmente cómo se equilibran las velocidades de formación y consumo, y cómo los intermedios permanecen casi constantes mientras el producto se genera. Bueno, esto sería todo para la exposición. Muchas gracias.